Tyrek Lannister está lejos de ser el miembro más importante de la familia del León, o el más popular, pero, sin embargo, desde su desaparición durante la revuelta en Desembarco del Rey, en el libro Choque de Reyes, allá en el lejano año de 1998, ha sido foco de teorías y especulaciones. ¿Dónde está Tyrek? ¿Por qué desapareció? Y, sobre todo, ¿quién está detrás de su desaparición? En este video intentaremos encontrar la respuesta a estas interrogantes. De la unión de Tywin Lannister, hermano de Tywin, con Marlesa de la casa Marbrand, nacería su único hijo, nuestro querido Tyrek, quien ya desde joven sería utilizado como una pieza en el Juego de Tronos, ya que es elegido junto a su primo Lancel para una función muy importante, que es la de escudero del rey Robert. El primo menos importante, hijo del hermano menos importante, dentro de la familia más importante de Poniente. Seguro tuvo una vida de ensueño, aunque mirando siempre desde abajo a sus famosos e importantes tíos y primos. Como escudero del rey Robert, es probable que estuviera al tanto de las acciones de su primo Lancel, su amorío con la reina Cersei y cómo conspiraron estos últimos para asegurar la muerte del rey Robert, aunque esto no está del todo seguro. Siendo de la misma edad que Sansa, aparece apenas una vez en el primer libro, pero de hecho nunca le escuchamos hablar, ni siquiera tiene un solo diálogo en toda la historia. Es durante el segundo libro, Choque de Reyes, que Tyrek toma un poco más de importancia, aunque siempre siendo un personaje terciario en la historia. El primer acontecimiento importante en el que se ve involucrado es cuando su familia lo obliga a casarse con Lady Esmeralda de la casa Highford, última superviviente de su estirpe. Un matrimonio político para incrementar la influencia de la casa Lannister en las tierras de la corona. Pero la particularidad de este matrimonio es que Esmeralda es tan solo una niña de 2 años, lo que le trae a Tyrek burlas y apodos de los demás escuderos y miembros de la corte. Posteriormente, integraría la comitiva real que escoltaba a la princesa Myrcella a los muelles para embarcar rumbo a Dorne, la cual es atacada en el camino de regreso a la Fortaleza Roja. El pueblo, enfurecido por la falta de alimentos en la ciudad a causa de la guerra, desata toda su furia contra el cortejo real, resultando en una masacre, ya que el enfrentamiento causaría una gran cantidad de muertos entre la muchedumbre, mientras que del otro lado, muchos miembros importantes de la corte son asesinados. Pero, sin embargo, en el medio del revuelo, Tyrek desaparece y no es vuelto a vérsele jamás en la historia, quedando su desaparición envuelta en un misterio, ya que no encontraron ni su cadáver, ni se pide un rescate por él como cabría de esperarse de alguien de su linaje. Si bien Tyrion y posteriormente Tywin encomiendan a la guardia de la ciudad dar con su paradero, no obtienen ningún resultado. Ni siquiera Varys, ofreciendo una gran suma de dinero, logra obtener alguna pista. Tyrek tranquilamente pudo desaparecer de nuestra memoria, pero de hecho es el propio George R.R. Martin el que nos recuerda dentro de la historia en varias ocasiones que Tyrek está desaparecido, de modo que las teorías sobre su destino no hicieron más que florecer. A continuación, voy a centrarme en las dos principales y más probables. Esta teoría apunta como principal responsable de la desaparición de Tyrek a Varys, el consejero de los rumores.
Como muchos de ustedes ya sabrán, el eunuco se encuentra trabajando desde hace años junto al Magister de Pento y Lirio Mopatis para colocar en el trono de hierro a un candidato en concreto, quien no es otro que Aegon VI, el supuesto hijo del príncipe Rhaegar, al que el eunuco habría salvado de la muerte siendo un bebé, intercambiándolo por otro antes de que los soldados Lannister fueran por él para asesinarlo. No voy a detenerme aquí en la veracidad de esta historia, ya que en la plataforma abunda ya mucho contenido que parece orientada a desestimarla. Suponiendo que este plan llegase a prosperar, los conspiradores intentarían darle a la restauración Targaryen un manto de legitimidad, para mantener la imagen del nuevo joven monarca lejos de la de su abuelo, el rey Aerys II, y sus juicios de fuego. En este muy especulativo contexto, Varys tendría resguardado a nuestro león perdido en una especie de programa de protección a testigos, a los Frank y Cinco Ángeles en El Padrino 2, con el objetivo de que declare todo lo que sabe sobre la muerte del rey Robert y sus responsables reciban el castigo del nuevo rey. Asimismo, la teoría involucra a Tyrek como un candidato a ser el nuevo señor de Roca Casterly, guardián de las tierras de Occidente, ya que, en este preciso momento, nuestro león perdido se encuentra a 2 muertes de heredar el asentamiento ancestral de la casa fundada por Lan el Astuto. Tyrek, como el nuevo señor de Roca Casterly, sería uno de los pilares del nuevo régimen. Pero, ¿qué tan válida es esta teoría? Para empezar, al momento de su desaparición, Tyrek se encontraba muy lejos de la sucesión, ya que muchos miembros de la Casa del León se encontraban en ese entonces con vida. Es posteriormente que empezarían a morir. Y en cuanto a la posibilidad de que Tyrek sea un posible testigo en un posible juicio, resultado de una posible victoria de Aegon VI contra los Lannister, está basada en muchos supuestos. Si bien es cierto que el propio Jaime, dentro de la historia, piensa que quizá Varys tuvo algo que ver con la desaparición de su primo, y lo vincula al hecho de que como escudero del rey Robert y compañero de Lancel, podría contar con información de primera mano. Además, repara en el hecho de que Varys no asistió ese día a acompañar a Myrcella, cuando como miembro del consejo privado debería haberlo hecho, y como consejero de los rumores no sabía, o si lo sabía decidió no informar a Cersei ni a Tyrion que la plebe se iba a amotinar. Pero este hecho no nos dice nada por sí mismo, ya que existe un candidato que también podría estar implicado en la desaparición de Tyrek, del cual hablaremos a continuación. Esta teoría recuerdo haberla leído en el blog de la Compañía Libre de Bravos. No recuerdo bien qué usuario, pero establece que la revuelta en Desembarco del Rey fue instigada, planificada por nada más y nada menos que Lord Petyr Baelish Meñique, señor de Harrenhal, señor supremo del Tridente, Lord Protector del Valle y en ese momento consejero de la moneda. Según esta teoría, la revuelta llevaba mucho tiempo siendo instigada, dado que a lo largo de la ciudad aparecieron agitadores públicos que predicaban en contra del gobierno de la casa Lannister, pero en especial contra Tyrion. El ataque a la comitiva real tenía blancos muy específicos, y la desaparición de Tyrek no sería sino uno de los tantos pasos del maquiavélico plan de Meñique.
El primer blanco de la comitiva sería Sir Aaron Santagar, maestro de armas de la Fortaleza Roja. Esto con la precaución de que Tyrion o alguien más pudiera interrogarlo acerca del verdadero origen de la daga de acero valirio, tal como intentaba hacer Sir Rodrik Cassel en su estancia en la capital. Recordemos que Sir Aaron Santagar conocía todas las armas del castillo, y si alguien sabía del origen de la daga con la que intentaron asesinar a Bran era él, aunque, desde mi punto de vista, quizá lo que Meñique apuntaba con esta muerte era privar al gobierno Lannister de su maestro de armas, quien se encargaba de entrenar a los nuevos reclutas, y eso, a futuro, perjudicaría las defensas de la ciudad. Sir Preston Greenfield fue otro de los muertos a causa del ataque. Él era miembro de la Guardia Real. En este caso, puede ser que no se buscara su muerte en específico, sino la de cualquier guardia real que los asesinos ocultos entre la multitud pudieran encontrar. Recordemos que en ese momento Meñique se dirigía a negociar el matrimonio entre Joffrey y Marjorie Tyrell, y la vacante en la Guardia Real resultaba fundamental en la negociación. Y por último, el Septón Supremo, del que ni siquiera sabíamos su nombre y solo lo conocíamos como el Gordo. Realmente no me queda del todo claro el objetivo de su muerte, ya que de esta manera Meñique le dejó el camino abierto a Tyrion para que eligiera a un nuevo Septón que le fuera leal a sus intereses. O quizás tuviera planeado colocar un hombre suyo en el cargo. O simplemente la turba, desbordada, se haya ensañado con el Septón particularmente, ya que en medio de una hambruna, como bien diría Tyrion, la gente no ve con buenos ojos a los sacerdotes gordos que apenas pueden caminar. ¿Y cómo entra Tyrek en esta teoría? Supongo que como parte de la comitiva seguramente tenía acceso a información, tal como la ruta que seguirían aquel día, sus integrantes y la ubicación de cada uno. Dicho todo esto, y estableciendo las dos principales teorías, ¿cuál de las dos tiene más posibilidades de ser verdadera? Yo pondría todo mi dinero a que el responsable de la desaparición de Tyrek fue Meñique, y a continuación explicaré por qué. Como ya dije anteriormente, la teoría no es mía, es algo que se discute en redes desde hace muchos años, aunque, después de releer la saga, creo haber encontrado ciertos indicios que podrían respaldarla. Si tuviéramos que definir el modus operandi de Varys, sería el ultrasecretismo, ya que él prefiere desarrollar sus jugadas a puertas cerradas, en túneles y en lugares oscuros. Incluso se mueve por la ciudad usando disfraces para pasar desapercibido. Como algunos ejemplos de sus acciones, tenemos la reunión secreta entre él y el Magister Illyrio en los túneles de la Fortaleza Roja, así como la muerte de Sir Kevan, a quien emboscó solo y en secreto sin que nadie pudiera advertir su presencia. Pero en cambio Meñique prefiere una estrategia totalmente opuesta, que es actuar a la vista de todos, sin que quede la más mínima sospecha de que él no estuvo implicado en el hecho. Como máximo ejemplo de este modus operandi tenemos el asesinato de Joffrey. Piénsenlo bien, Meñique planeó un regicidio sin que hubiera un solo hombre de su casa presente y sin siquiera estar presente él mismo en el lugar del acontecimiento. Y, al mismo tiempo, se encargó de secuestrar a una pieza importante dentro del Juego de Tronos como lo era Sansa. Es que, en los planes de Meñique,
él procura siempre tener las manos limpias, y de hecho así fue, ya que a nadie se le ocurrió que Lord Baelish tuviera alguna culpabilidad en la muerte de Joffrey. Ni el mismísimo Tyrion pensó en esta posibilidad. Con la desaparición de Tyrek sucede lo mismo. Tenemos la muerte de personas importantes en Desembarco del Rey, la desaparición de un miembro de la corte, y todo esto mientras nuestro consejero de la moneda se encontraba a cientos de kilómetros negociando una alianza dinástica. Por lo que, en resumen, estoy 100% seguro que Meñique, de alguna forma, es el responsable de la desaparición de Tyrek Lannister. Si esta teoría está basada en muchos supuestos hasta ahora no comprobados, lo que sigue es casi un fanfic. Yo creo que Tyrek Lannister acudió a Meñique en forma voluntaria, a darle información a cambio de una vía de escape de la ciudad, de escapar de una vida que no pidió, de un matrimonio que no quiso y que su familia le impuso en contra de su voluntad y que solo le trajo burlas. De modo que Tyrek habría escapado de su vida gracias a Meñique, y quizás en este momento esté bajo el auspicio de este en el valle de Arryn o lejos, en algún otro sitio, viviendo su propia vida. No sé si esta teoría me resulta más creíble que la de Varys, pero sí me resulta más interesante, ya que confirmaría algo que el propio Meñique le diría a Sansa más adelante en Festín de Cuervos, y es que dentro del Juego de Tronos también existen piezas que no respetan el movimiento que se les asigna y de repente pueden adquirir voluntad propia, por más humildes que éstas parezcan en un principio. Yo creo que Tyrek es una de estas piezas que decidiría salirse del juego, por lo menos por un tiempo, hasta la salida de Vientos de Invierno, ya que estoy seguro de que en el sexto libro de la saga sabremos qué fue de la vida de nuestro joven león. Y nada más, gente, gracias por ver el video hasta el final. Si tenés alguna idea de dónde podría estar el joven Tyrek Lannister, te pido encarecidamente que lo digas en la caja de comentarios, donde también podés dejar sugerencias, correcciones y demás. Les habló la mano encapuchada, fiel servidor del reino, y espero reencontrarme con ustedes próximamente. Hasta entonces, nos despedimos.